Saludos mis amigos, Andrew Álvarez, aquí un ratito con ustedes, uno de mis lugares favoritos aquí en Puerto Rico, La Guancha en Ponce. ¿Y por qué en La Guancha en Ponce? Bueno, primero porque estoy por Ponce y segundo porque aquí siempre nos gusta venir un rato a descansar la mente, ¿no? A esparciarnos un poquito aquí y pasar ese momento de poca tensión y relajamiento que uno debe tener por lo menos 1 o 2 veces al día por aquello de uno enfrentar la situación cotidiana, lo de todos los días. Pero bueno, también estoy en La Guancha porque tengo un tema, entre las cositas que voy a tratar aquí ligeramente con ustedes, que incumbe directamente en este lugar aquí de Ponce. Ustedes saben que en el 2020 aquí se hizo un experimento con miles y miles de mosquitos Aedes aegyptis que fueron liberados aquí en la región de La Guancha, en la zona de la playa de Ponce, especialmente aquí. Porque aquí tenemos unos canales de agua aquí detrás y unos mangles y alegadamente pues es una área donde según la investigación que se había hecho años posteriores, la concentración de mosquitos aquí era sumamente alta, ¿no? Y la incidencia, por ejemplo, de enfermedades como chikungunya, por ejemplo, Zika y sobre todo el dengue, pues eran sumamente altas, ¿no? La tasa de prevalencia era alta con este tipo de enfermedades. Recordemos que la Aedes aegyptis es el vector, ¿no? Es el mosquito que transmite precisamente estas enfermedades. Así que aquí se trajeron, ¿no?, estos mosquitos que estaban contaminados con una bacteria muy particular que creaba alegadamente pues, o incapacitaba a la hembra para que no se pudiera reproducir. A este momento todavía no nos han dado ningún reporte oficial, o no se ha publicado por lo menos, que yo haya podido leer, o ustedes, cuál ha sido el resultado de este experimento. Si se va a medir cíclicamente cada 6 meses, o por el ciclo de reproducción de los mosquitos, que es cada 30 y pico de días, o si se va a hacer anual. No sabemos, porque no hemos visto ningún reporte ni en contra ni a favor del resultado, ¿no?, de este proyecto experimental que se ha hecho aquí en La Guancha, en Ponce, con los mosquitos no modificados genéticamente. Estos mosquitos lo que sí tenían era una bacteria, que era la que inhibía específicamente, no sé si era Guanchea el nombre de la bacteria, que inhibía alegadamente a la hembra, ¿no?, en su proceso obviamente de ovulación, para entonces poder crear, ¿no?, los gusarapos, que son los que ponen el agua. Dicho eso por arribita, y recuerde que la hembra es la que nos pica, la hembra de los mosquitos, la que busca la hemoglobina humana, es importante que sepamos que el mayor peligro de la humanidad es el mosquito. A través de la historia hay libros, de hecho hay un libro que se llama The Mosquito, y hay otro libro que habla The Dark Side of the Mosquito, y hay varios libros que se han escrito de entomólogos, ¿no?, que han estudiado directamente el efecto en la historia humana de los mosquitos, inclusive historiadores. Pero es importante que sepamos que por lo menos el mosquito anualmente mata a 725.000 personas. Cuando digo mosquito, obviamente porque ha transmitido, qué sé yo, fiebre amarilla, el dengue hemorrágico o cualquier las otras enfermedades que pueda transmitir, de todas clases, ¿no? Enfermedades que se dan tanto en África como en el Caribe, zonas subtropicales, etcétera. Así que, según las estadísticas internacionales, 725.000 personas al año mueren por causa precisamente de picadas de mosquitos, que es mucho más que lo que los humanos matamos. ¿Me explico? Para que entiendan lo que quiero explicarles o quiero expresarles aquí. Los seres humanos, según las estadísticas de criminalidad, violencia mundial, guerras civiles y todo este entorno de violencia que tenemos nosotros acá entre nuestra propia especie, anualmente asesinamos 425.000 seres humanos, ¿ok? Ese es el número anual, ¿no? Es la media que se saca anual, 425.000 muertos. Obviamente, si lo comparamos con los 725.000 de los mosquitos, de las enfermedades o los muertos por los mosquitos por infecciones, pues es mucho menos, es casi el doble, las muertes por causa de mosquitos. Por eso traigo ese tema aquí meramente, ¿no?, ya que estamos aquí en la zona de La Guancha, en Ponce, donde se liberaron estos mosquitos para ese experimento, tratando, ¿no?, de reducir los casos de dengue en Puerto Rico o de cualquier otra enfermedad que pueda llegar a la isla, procedente de África o de cualquier otro lugar del mundo. Aquí ya ustedes ven cómo está el cielo, está gris, como en todo Puerto Rico. El polvo del Sahara nos llega acá, nos llegan esos vientos. Por un lado, aparte que ha subido las temperaturas, también tiene algún tipo de efecto inhibidor para la formación, por ejemplo, de tormentas y huracanes, ya que pues no permite que haya la suficiente humedad para que estas bajas presiones que vienen de África pues se conviertan en huracanes. Así que en cierta medida, ¿no?, usted sufre el calor, baja calidad del aire que respiramos, porque el aire está más o menos de moderado para abajo, no está muy bueno, pero por otro lado, como he mencionado, sirve también para
bloquear un poco el desarrollo de tormentas en esta zona, específicamente ahora que vamos para el pic, precisamente la temporada de huracanes. Dicho eso por acá, pensando en voz alta, acá divagando en las tantas cosas que les comparto todos los martes, esta vez ya no a las 7:30, sino lo estoy haciendo temprano para aprovechar el tiempo con ustedes. También es importante darle un vistazo nuevamente a la situación que está ocurriendo allá en Afganistán. Hemos visto la cantidad de noticias que han surgido de esta región del mundo, lo que se está discutiendo en Estados Unidos, desde Washington hasta el último rincón de la nación, sobre la responsabilidad vicaria del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, de que pues no hizo la retirada escalada que supuesta y alegadamente la administración de Trump había dejado planificada con los talibanes. Pero la realidad es que todos ellos querían sacar gente desde hacía mucho tiempo, para refrescarle la memoria, para que ustedes sepan cómo uno debe saber de todo algo y estar buscando siempre información aparte de lo que la prensa publica. En el 2013, el expresidente Donald Trump le había escrito una serie de mensajes al presidente Obama, exigiéndole que retirara precisamente a las tropas de Estados Unidos de Afganistán. Me explico para que no se me confunda. En aquel entonces Trump ni era candidato a la presidencia de Estados Unidos, ni estaba en sus planes, estaba con sus negocios, pero siempre una figura que tiene efecto y una gran influencia sobre la opinión pública en muchos sectores de los Estados Unidos. Eso lo hemos visto ahora, luego de que fue presidente. Pero en aquel entonces, claro, era una figura que se conocía más bien en los medios de negocio y los medios de televisión, entretenimiento y en la lucha libre, para que sepamos de qué es. La cuestión es que desde aquel entonces, el primero que quería sacar tropas de Afganistán era Trump desde su punto de vista. Obama no sacó las tropas, habló de esto en varias ocasiones, pero no hizo absolutamente nada. Trump estuvo allí, los primeros 3 años y medio no sacó las tropas, mantuvo el status quo de la situación en Afganistán, del ejército y la ocupación militar. Luego, cuando se llega, como todos sabemos, y se firma el pasado año 2020, antes de abandonar Casa Blanca, se firma unos meses antes el pacto con los talibanes, un pacto de transición donde el talibán no iba alegada y supuestamente a tomar por la fuerza Afganistán, que se comprometía a no atacar a las tropas de Estados Unidos, que se comprometía a negociar con el gobierno de Afganistán, no a derrocar el gobierno, sino a negociar con él, que se comprometía a hacer una alianza, ¿no?, entre las diferentes partes y unidades políticas dentro de Afganistán. Y la realidad es que nada de eso ocurrió. El presidente Joe Biden, con sus aciertos y sus errores, porque como todos sabemos acá, es una persona que simple y llanamente pues, es un poco ambivalente, es difícil saber, yo no lo vengo a criticar ni a decirle senil ni ninguna de esas cosas, yo creo que está de más, simple y llanamente pues es otro más de los que suben allá arriba y los utilizan como, diría yo, como una marioneta para los grandes intereses internacionales que corren la cosa de la globalización, pero es un tema profundo que pique y se extiende, que con 2 palabras no se resume. Lo que sí quiero indicar con esto es que se adelantó la retirada, se había puesto la fecha del 11 de septiembre para retirar las tropas de Estados Unidos, la misma fecha que obviamente pues, coincidía con el ataque hace 21 años atrás de World Trade Center, del Pentágono, del avión de Pensilvania y de un sinnúmero más de atentados que ocurrieron antes y después. Por ende, esa es la fecha límite que se había dado. El talibán no cumplió con ninguno de los acuerdos que firmaron, con los Estados Unidos en el 2020. Todos y cada uno de ellos los violaron. Incluso el talibán le ha dicho a Estados Unidos y a los países de la OTAN que todavía tienen militares o tienen personal civil destacado en Afganistán, que tienen que terminar de sacar toda esa gente, de evacuarlos a todos, sacarlos de allí antes del 31 de agosto, ya mismo, esta semana. Que la próxima semana no quiere ver ningún extranjero allí, ni aviones de Estados Unidos, ni de ningún lugar, aterrizando allí en Kabul. Dicho eso, el Pentágono le ha dicho también al presidente Joe Biden, hombre, decida, señor presidente, decida por amor a Dios, ¿qué vamos a hacer? Vamos a alargar nuestra estadía aquí. En estos momentos hay sobre 5.000 soldados de Estados Unidos dando protección al aeropuerto de Kabul mientras se siguen procesando a las personas que van a estos aviones, a los C-17 y otros aviones más de transporte que están llevando a todo este personal civil, militar, como los afganos que colaboraron durante la ocupación militar de Estados Unidos en Afganistán, colaboraron con los occidentales, ahora obviamente están condenados a muerte por el talibán y lo que están haciendo ahora es sacándolos por ahí también, pero hay que clasificarlo. Esta gente está siendo llevada a diferentes instalaciones o bases de Estados Unidos en otras regiones del Oriente Medio, en otras regiones de Asia o donde quiera que ha sido designado, ¿no?, esta operación para poder
procesar, clasificar y ver quién es esta persona y en qué lugar lo vamos a dejar, en qué lugar se le va a dar asilo político. Dicho eso, brevemente, sin darle vuelta a la noria, importante señalar también para que veamos en perspectiva mayor, no en macro, toda esta situación y lo que está implicado con toda esta problemática allá en Afganistán, es que el talibán ha dicho que no va a dar ninguna prórroga, que no va a alargar del 31. Así que si Estados Unidos envía más tropas para fortalecer, ¿no?, la posición que tiene en el aeropuerto de Afganistán, allí en Kabul, en la capital, para lo que todavía saca a la gente que todavía esté en proceso para salir, obviamente estarían expuestos al fuego de artillería, a ataques del talibán, ataques directos o ataques obviamente selectivos, sea esto con coches bombas, sea con ataques de mortero, artillería, quién sabe, o infiltrados entre la población. Ha declarado el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, que él no quiere ninguno de estos refugiados en su territorio. Me explico. No quiere a ninguno. No lo van a aceptar dentro de la Federación Rusa, ni tampoco dentro de los países de Eurasia, Kazajistán, Kazajistán, todos estos países que fueron parte de la antigua Unión Soviética, que son aliados directos de Rusia. No, donde hay obviamente fronteras abiertas que pasan de un país a la Federación Rusa y la Federación Rusa vis a vis a estos países sin ningún chequeo. Que no va a permitir tampoco que ninguno de estos individuos o estas personas que se sacan de allá como refugiados de Afganistán estén en estos países o incluso a ninguna en Rusia, porque ellos dicen que esto lo que podría promover es que se infiltren talibanes o terroristas de otras organizaciones islamistas dentro del territorio de la Federación Rusa y que comiencen, ¿no?, una serie de operaciones de ataque terrorista o de otra índole que iría en contra de los intereses de su país. Dicho eso, de parte de Putin, pues esto obviamente cierra más fronteras todavía. No hay duda de que esto ha sido el descrédito a las operaciones militares de Estados Unidos. Esta situación de Afganistán ha sido un estado fallido, un intento fallido de poner la democracia. Estados Unidos ha tratado de importar su democracia en cada vez que lleva a cabo estas grandes operaciones como Policía Internacional o empujando sus recursos, en otras palabras, llevando a las multinacionales a estos países para que puedan entonces sacar por algún lado una ganancia de la invasión y de lo que se ha invertido en estos países. Recordemos que en Afganistán 2,2 trillones de dólares se gastaron, 300 millones de dólares diarios. Pregúntese usted cómo, cuándo y cómo. 300 millones de dólares diarios. Eso obviamente no lo iba a seguir pagando el bolsillo del contribuyente de los Estados Unidos, y los que estaban muriendo en el frente eran los soldados de Estados Unidos. Los soldados del ejército de Afganistán, muy bien, gracias, no han peleado ni van a pelear, entregaron todas las armas, miles de millones de dólares en equipo. Así que uno tiene que preguntarse realmente, y específicamente allá en Washington, ¿no?, tanto la alta esfera política como el alto mando militar, si vale la pena seguir siendo policía del mundo, interviniendo en todas partes del mundo para implantar una democracia que no funciona o una simulación de democracia. En Irak la cosa va a ir peor. Sabemos que hay que retirar tropas de allí también, que ya la justificación de combatir contra el Estado Islámico en Irak no es suficiente para los iraquíes. La influencia que tienen allá los iraníes y Quds, que es los cuerpos especiales de inteligencia de Irán, pues definitivamente sigue influyendo en todos estos grupos armados que hay dentro de Irak, todas estas milicias que son en contra de Estados Unidos, inspiradas por Irán. Así que es un territorio sumamente hostil para mantener tropas activas allí. Todo esto lógicamente lo sabe la inteligencia de Estados Unidos, lo sé yo aquí, lo sabe usted allá. Por amor a Dios, no seamos boludos. Obviamente el alto mando lo sabe. Lo que pasa, para que entendamos cómo que se manejan estas fichas en el ajedrez internacional, lo que pasa aquí, mis amigos, es que los grandes intereses están detrás de todo esto. Sepa usted, y lo mencionamos la pasada semana, revise los videos que hemos hecho de Pensando en Voz Alta o los de La Otra Realidad. Las acciones en la bolsa de valores del bloque militar están por el piso, se han caído, porque no hay una guerra activa en estos momentos. Es decir, no hay invasiones, no hay grandes bombardeos, así que no hay dinero corriendo en el bloque militar industrial farmacéutico, únicamente en la zona de las farmacéuticas por la cuestión de las vacunas. Explicado eso somero y brevemente, rápido, sin mucha profundidad y análisis, hay que entender entonces que definitivamente no hay ganancia en estos momentos en operaciones militares y que Estados Unidos es un imperio que se levantó por la guerra. Ahí está la historia para que verifiquemos. Y son muchos más asuntos. Así que quería darle brevemente por arriba, ¿no?, esta impresión mía
de lo que está pasando. Claro que hay muchas cosas más implicadas en todo esto y van a haber otros efectos colaterales a esta situación de Afganistán, aparte de que las garantías militares de Estados Unidos y su capacidad disuasiva militar ha bajado debido a la situación de Irak y sobre todo a esta retirada forzada de Afganistán. Ya obviamente el poder de influir políticamente en otros mundos ya no es el mismo en nuestro mundo, ya no es el mismo que tenía hace unos años atrás los Estados Unidos. O sea, ya obviamente es muy difícil que pueda convencer a otros que se unan a sus campañas militares o a sus procesos de democratizar el mundo, entre comillas, ¿no? La Pax Americana, como le dicen. Esto nuevamente no es una crítica ni a Estados Unidos, ni a Joe Biden, ni a Donald Trump, ni a la madre de los tomates. Simple y llanamente es una reacción a toda esta situación que está aconteciendo aquí ahora y que está ante nuestros ojos. Es la historia que se está escribiendo frente a nosotros. Así que este próximo jueves a las 8 de la noche sí estaremos en nuestro programa La Otra Realidad, vía telefónica conmigo, el ingeniero Orlando Pla, y vamos a discutir de estos asuntos y muchos más. Están pasando muchas cosas en el mundo. La situación climática, vea como he dicho yo, está el polvo del Sahara aquí, la situación climática es tremenda, lo que está pasando en el mundo es devastador en muchas regiones del planeta. Acá nosotros estamos cruzando los dedos para que ningún huracán nos impacte en esta temporada de huracanes, porque tenemos una grave situación económica en Puerto Rico sin precedentes aquí en la isla. La economía está por el piso, pocos empleos, las ofertas de empleo son pobres, ahora van a subirnos el salario mínimo, eso no convence a nadie. Obviamente en los Estados Unidos los estudios lo que dicen es que la gente no está yendo a trabajar porque no tiene garantías en el trabajo, no tiene obviamente no solamente garantías de seguro de salud, seguro de retiro, lo que fuese, sino que están expuestos a esta tercera ola del COVID-19, que aunque algunos la niegan, la realidad es que es lo que está transformando, cambiando y procesando al mundo en un ciclo muy diferente al que usted conoció y el que yo conocí también. El mundo ha cambiado radicalmente y seguirá cambiando. Así que hay muchas situaciones que se pueden mencionar sobre esto, inclusive hay un nuevo reporte que se está discutiendo dentro de las esferas políticas y científicas donde se habla de los efectos colaterales o los efectos secundarios del COVID-19 en personas, específicamente en niños pequeños. Y me explico, no es que se infecten, sino que debido a este impacto que ha tenido en la economía de los países en desarrollo del COVID-19 le ha costado la vida a cientos de miles de niños, sobre 285,000 niños el año pasado. Murieron precisamente por la situación del COVID, no infectados, no por la enfermedad, simple y llanamente por los efectos correlacionados por la caída económica, falta de servicios médicos porque todo estaba colapsado por la cuestión del COVID-19. Y luego a todo esto tendremos que analizar la situación de Puerto Rico y la debacle poblacional que tenemos en la isla entre tantos asuntos de interés interesantes para salirnos de la misma bobería todos los días en la isla, de la politiquería, de hablar de lo mismo todo el tiempo, de Bad Bunny, de la sanganada, del poco cerebro. Pues bueno, vamos a cosas que realmente nos puedan ilustrar más y nos puedan poner aquí en tiempo, un shock de la realidad, que nos digan, aquí estamos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, cada cual tome decisiones porque los gobiernos, como hemos visto, no es la mejor opción en ningún lugar del mundo. Gracias, mis amigos. Será hasta el próximo jueves a las 8 de la noche, que estará conmigo vía telefónica el ingeniero Orlando Pla, mi productora Denise Bay. Compartan este video si quieren que otras personas pues piensen distinto y diferente y que verifiquen la información que yo digo, verifíquela. Como todo, esto no es producciones, se me ocurrió, simple y llanamente es mi vocación y sobre todo mi compromiso con ustedes de compartir no solamente las noticias, sino mi idea, mi impresión, mi análisis, aunque sea en estos momentos por arribita, usted llegue a sus propias conclusiones. Y te lo digo una vez más, sayonara, hasta el jueves.